no tener mayorías absolutas y también dificultades que están complicadas. Entonces el Partido Nacional tiene en estos episodios del gobierno líneas generales de razonamiento y de cómo concebir la acción del gobierno, que nosotros tenemos que rescatar y que tenemos que reinterpretar y que tenemos que darle sentido, porque allí, en la modernidad de ese gobierno, de esos gobiernos, es que tenemos la posibilidad de diferenciarnos justamente de este gobierno, por ejemplo, en particular del siglo XXI, en todas las frentes. Entonces, parte del asunto es ese, es entender que allí hay una matriz importante para diferenciar. Pero también parte del asunto es ser consciente de que este relato que les estoy señalando no es el relato que sea general y igual ni mucho menos. De forma general la interpretación que se da es una interpretación, yo diría, entre ballistas y frente amplista a lo largo de los últimos 50 años. Y hay cosas que son internas nuestras del Partido Nacional, que se logra, se escribe la democracia, que también es una democracia que no está hablando del asunto, y que son importantes. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la guerrilla urbana, por ejemplo, cuando arranca la década de 70, se alza como el gobierno del Partido Nacional. Y somos nosotros los que tenemos que preservar el legado de la legalidad, de la inteligencia colectiva democrática, y no tenemos que aceptar la idea según la cual, a mi criterio, por ejemplo, hay que ceder y hacerle homenajes o recordatorios, por ejemplo, a Raúl Sendín en Trinidad. ¿Por qué? Bueno, porque era de Trinidad y entonces hay que olvidar. No, a ver, por supuesto que el Frente Amplio ha tenido la lógica particular, que ha sido legitimado por el pueblo, en particular los tupamaros. No hubo presidente de la historia del Uruguay más votado que José Sendín. Así que vamos a empezar a admitir la realidad. Así como admitimos eso, tenemos que recordar también que le pusieron una bomba a Mario Gerard en la casa, que le pusieron una bomba en la casa del Partido Colorado, que le pusieron una bomba de Molotov, que tenía bomba contra la bomba central, que se alzaron en armas contra el segundo policía local. Pero si nosotros no somos ni siquiera conscientes de eso, vamos a creer que el asunto fue porque Pacheco se puso duro y entonces se armó la guerrilla o la batalla, bueno, estamos ni siquiera entendiendo cuál es nuestro papel de víctima institucional. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema de todo esto es que termina con una visión hegemónica, con un relato que nos deja de lado en temas sustanciales. Hoy, sin ir más lejos, el presidente de la República diciendo que la década del 90 no se veían sus cosas de inversión, y los demás no sé si ya lo han escuchado. Un presidente de la República que en la década del 90 no paraba de trancar absolutamente todas las iniciativas que pudieran haber de desarrollo, porque definitivamente lo que estaba procurando era la vinculación política sobre la base del referéndum para trancar absolutamente todo. Pero entonces, si nosotros vamos a dejar que los demás y que los caetanos, en conjuntamente vinculados de izquierda, hagan el relato, y ni siquiera nosotros tenemos claro, como militantes, como dirigentes, como blancos, que hay una forma de pensar el país, de concebir el gobierno, de entender una modalidad desde el pluralismo político, de entender que si hay algo que modernizó el Uruguay fue la reforma monetaria cambiaria, no fue el neoliberalismo. El neoliberalismo hundió al país, llevó de 57.000 funcionarios públicos en 1941 en Uruguay a 160.000 en 1955. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Va a decir Sanguinetti eso? Y no. A los libros no lo va a escribir nunca. ¿Lo va a decir la gente de la izquierda? Y no, en parte porque ideológicamente están mucho más ligados al estatismo ballista que nosotros. Y en parte también porque el hecho de admitir la responsabilidad política en la década del 60 lo sitúa en una situación extremadamente compleja desde el punto de vista de la legitimidad del presidente. Nunca, en la campaña de todos los líderes de la República, van a admitir que fueron responsables de la caída institucional, tanto como los militares. No lo van a admitir nunca. Ni hay discurso en ese sentido, ni hay fondos para decir eso, ni hay estructura que permita divulgar ese tipo de cosas. Entonces es un partido que está sitiado culturalmente, que tiene una interpretación posible pero que no la termina de encontrar, que se sienta en episodios viejos, que está porque yo no digo que no, hay que conocer a Manuel Olive, ¿cómo no? Pero hay que también saber lo mismo con el decreto. Hay que tener idea también de que en la década del 60
Nosotros hicimos cosas fenomenales para las jubilaciones, para la infraestructura del país, la Ruta 26, un montón de cosas, como lean libros para poder informar en detalle, no quiero adelantar demasiado, pero que forma parte de una posición política sustancial a lo largo del tiempo que nos da identidad partidaria. Una identidad partidaria distinta a la del Partido Colorado, distinta a la del Frente Amplio, y que nosotros tenemos que preservar y que tenemos que, de alguna forma, desarrollar, hacer pública, y allí el partido tiene una tarea muy importante para cumplir de esta forma, y lamentablemente estamos muy huérfanos también, y con esto también, no sé si me mucho o no, pero conceptualmente es lo que quería decirle. Huérfanos también porque el partido durante mucho tiempo se ha encontrado a las universidades, y la universidad pública no es nada. Y ese es un problema de responsabilidad nuestra también, porque no porque los universitarios sean más inteligentes que el resto, que no lo son, sino porque en realidad el problema es que desde allí es que se generan los discursos, desde allí es que se genera la interpretación de lo que pasa. Los intelectuales de este país son mayoritariamente frentanistas. Los intelectuales de este país, en su inmensa mayoría, son como la fe, que es que los grandes psicólogos es más o menos lo mismo. Y nosotros no tenemos masa crítica todavía para poder potenciar ese tipo de discurso, y es muy necesario que lo podamos hacer. Ahora, no quiero terminar con un signo de pesimismo. Yo creo que hay un montón de aliados de la política hacia la sociedad, hacia la cultura, que perfectamente pueden trabajar con nosotros en esta interpretación distinta de lo que le pasó al país. Y en una interpretación que sea republicana, que sea democrática, que sea pluralista, que defienda la igualdad, por supuesto, por encima de todas las cosas, y que también defienda la libertad, como defendemos los planteos de libertad, que es el otro gran hilo conductor: libertad económica, libertad individual, libertad política, que fue lo que ha guiado también nuestra tarea en el gobierno y nuestra tarea también en la oposición. Pero para eso tenemos que saber quiénes son esos aliados e ir hacia ellos. Por ejemplo, si más lejos, las universidades privadas. Y muchas de ellas incluso están siempre contrariadas por el poder muchas veces. Por ejemplo, en buenos años ahora en Punta del Este hay un polo ahí universitario que no están teniendo la posibilidad de tener las habilitaciones para recibir y para estar allí. Universidad de Argentina, de España, Brasil, porque lo que es un jacobinismo, todo tiene que estar representado. Entonces, tarea por delante, sí, mucha dentro del partido, convencerse de que nuestra identidad no es solo del siglo XIX, nuestra identidad también es del siglo XX. Pero implica también saber qué es lo que somos, qué es lo que hicimos en el gobierno. Por supuesto que habremos hecho cosas que estuvieron mal, porque nadie hace las cosas perfectas. Pero no podemos tampoco desde adentro arrojarnos piedras al punto tal de poner en duda que nosotros hayamos sido los que efectivamente minimizamos al país. Porque lo hicimos. Cuando ustedes vean y se pongan a reflexionar, como saben muchos de ustedes, las cosas que efectivamente hicieron los gobiernos y que 20 o 30 años más tarde se mantienen todas. No, pero algo habremos hecho entonces positivamente. Y hoy estamos en el mismo esquema. Cuando ustedes ven las 4, 5, 6 cosas que hay que hacer, el Partido Nacional en todas ellas ha generado propuestas desde el Parlamento. Diputados, senadores de todos los sectores han planteado cosas permanentemente en ese sentido. Entonces, tarea del partido sí, tarea de nexo con las universidades privadas y con investigadores en el sentido también. Tarea con gente del mundo social, de la cultura, hay una enorme ventaja y juega a favor nuestro. El Partido Nacional es un partido abierto, es un partido que sabe lo que pasa en el mundo, que fue lo que hizo así en la década de 60 y en la década de 90. Hoy en día es mucho más fácil saber lo que pasa en el mundo, tenemos cables, tenemos internet. Las propuestas disparatadas de, por ejemplo, el fin del tiempo, una red ahora de almacenes para lanzar controlador de precios frigorífico nacional, es algo que cualquiera que esté en el mundo sabe que no tiene ningún sentido. Pero que te lo diga yo que soy blanco, bueno, fantástico, pero el pibe que tiene 20 años y que está en la facultad, cheque, a ver, entonces sabe que tampoco va a funcionar, a no ser que esté, por supuesto, completamente bombardeado, completamente bombardeado con el tema, bueno, de esa, bueno, de un modelo que, en el caso en particular de Puerto Cierro, de la... ¿Cómo bien? ¿Estamos bien el tiempo? En el caso en particular de ponerla, y ese es un tema que también es importante tratar.
pero somos democráticos. Tenemos elecciones en 2021 y no pasa nada. La agarramos en ese presidente. Y hemos perdido por el derecho y tampoco hacemos problemas, porque confiamos en los resultados. Y somos democráticos en el sentido de respetar la separación de poderes. Y tenemos una sensibilidad democrática, que hay una parte, por lo menos, que no la tiene. Y todos los días demuestra que no la tiene. No le estoy haciendo la gran referencia de decir que todos ellos no la tienen. Es cierto que hay una generación que sí la tiene con nosotros. No como nosotros igual, pero la tiene a flor de piel. Por ejemplo, la generación que salió de la dictadura, que tiene 75 años, por general sí la tiene. Pero a ver, hay gente de Frente Amplio que le encanta el modelo de Chávez. Lo dicen abiertamente, más, adhieren a Maduro, ¿sí? Y son cosas que a nosotros nos tienen que sorprender, obviamente nos sorprenden, pero que tienen que ser motivo para nosotros, para poder avanzar en un sentido de definir mejor nuestra identidad. Y ahí está el tema justamente también, que decía Aníbal, de la capacidad de ser percibidos. Si nosotros no nos percibimos como diferentes, no nos van a percibir. Si nosotros creemos, por ejemplo, que el diagnóstico social que hay que tener del país es el diagnóstico que hace Fernando Silveira, estamos perdidos, porque Fernando Silveira siempre y le ha dado siempre que fue te encaja con el trabajo ideológico de, por ejemplo, la infantilización de la pobreza en la Cataluña. Y ahora, por supuesto, que nadie habla, ni dice, ni sabe que el 30% de los niños de este país de crecimiento histórico vive por debajo de la línea de pobreza. Hoy, cuando nunca antes se creció, antes de ser país, ni siquiera en la época del fascismo. Hay que remontarse al siglo XIX para tener tasa de crecimiento como la debe venir el mundo. Ahora, lo va a decir Olesker. ¿Quién tiene mejor guarismo hasta el año pasado en materia de pobreza? ¿El Frente Amplio o el propio Nacional? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Nadie. No lo dicen los números. ¿Quién tiene mejor reparto de riqueza en la historia de los últimos 30 o 40 años? En realidad, el año 87 es San Iglesia. Después venimos nosotros y después venimos el Frente Amplio en este último año en particular. En donde, por cierto, hay problemas serios que ya en una columna señaló que decir que justamente son las promociones de ciencia. Ahora, todas esas cosas que son extremadamente técnicas, se las aburridas, ¿no? Nosotros tenemos que poder saberlas y tener un partido que sea consciente de que tiene esas armas de debate político, que tiene que estar convencido de prestar lo que hizo porque lo hizo bien. Si nosotros ni siquiera conocemos eso, pero que no van a pasar por la relación, tenemos que estar convencidos de nuestra forma de cargar cosas, porque hay una modernidad aquí y hay una interpretación que es muy necesario llevar adelante. Por supuesto,